Hola, mi nombre es Luciano Chiang y en este video les voy a mostrar cómo se fabrica un motor eléctrico homopolar o unipolar y cuál es su principio de funcionamiento, cómo lo explicamos a través de las leyes de la física. Y para eso entonces vamos a ocupar un imán como este, una pila como esta y alambre de cobre como este. Ok, empecemos. Entonces, tomamos el alambre, este alambre es de 2 milímetros de diámetro y le pelamos la cubierta de plástico, se la sacamos con un alicate de punta, lo apretamos de un corazón, ok, y al final acá le tenemos que hacer una forma circular para que pueda hacer contacto, ¿ya? Con el imán. Entonces tenemos ahí, y entonces esto va a girar acá y esto va a girar acá y esto ahí. Entonces ahora lo enderezamos un poco y vemos que esto quede más o menos así. Ok, entonces la idea es que aquí abajo roce con el imán, ¿ya? Y entonces le ponemos al imán, le ponemos una pila como esta que tenemos acá, le hacemos un hoyito o le presionamos acá para hacerle una huella donde se pueda sujetar un poco, y entonces armamos nuestro sistema. Y como se va a ver, va a quedar armado de esta manera, y entonces vamos a hacerlo girar acá y esto va a empezar a girar como lo ven ahí. Me quedó un poco corto, así que lo voy a tener que alargar un poco más acá. Con este otro que ya lo tengo hecho, fíjense lo que ocurre acá. Y empieza a girar. Ok, entonces ahí está girando por el efecto del imán y de la corriente que circula por los alambres. Perfecto, eso era. Ok, ahora voy a tratar de explicar el principio de funcionamiento del motor eléctrico. La explicación se va a basar en la ley de Lorentz. Esta ley de Lorentz dice que si tengo una carga eléctrica que se mueve a una velocidad con respecto a un campo magnético, se genera una fuerza de tipo mecánica cuya magnitud y dirección se obtienen del siguiente producto cruz. Q es la carga, V es la velocidad de la carga eléctrica y B es la densidad de campo magnético medido en Tesla. Entonces, en el caso del motor homopolar, tenemos una pila montada sobre un imán, y este imán está montado sobre la superficie del escritorio. La pila entonces genera un voltaje que hace circular una corriente que circula a través de la espira y después pasa por el imán y después vuelve a pasar por la pila, y así está circulando. Entonces, paralelamente, el imán genera un campo magnético radial que se ve más o menos como se muestra en la figura, y la espira al girar se cruza con el campo magnético B.
Entonces, si miramos acá el circuito eléctrico equivalente, tenemos el voltaje de la batería, tenemos la resistencia eléctrica del cable, tenemos la resistencia eléctrica del imán, y después tenemos una fuerza electromotriz inducida que trabaja en contra de la circulación de la corriente, una fuerza electromotriz. Entonces, al circular corriente, se genera una fuerza en la dirección, por ejemplo, en este caso, en la dirección perpendicular saliendo de la pantalla, que tiene la magnitud IL cruz B y dirección. Entonces, esta fuerza hace, en conjunto con la fuerza que se hace por el otro lado de la espira, que es I2L cruz B, entonces ambas fuerzas generan un torque. Y este torque entonces fuerza a girar a la espira. Al comenzar a moverse la espira, por adquirir una velocidad en la dirección de la fuerza, entonces se genera una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz en contra, dado por esta expresión de acá, que digamos, limita el paso de la corriente. Por lo tanto, en el circuito eléctrico que queda alimentado por la batería y la corriente queda limitada por la resistencia del alambre de cobre, la resistencia del imán y la fuerza electromotriz inducida en contra. Ahora, asumimos que por ambas ramas la corriente es más o menos la misma y por lo tanto aquí en este circuito equivalente la corriente que circularía sería 2I. Entonces, si miramos de arriba, vemos el campo magnético saliendo radialmente y vemos que al comenzar a circular la corriente, en este caso I1 que va por esta rama, e I2 que va por esta otra rama, entonces esta corriente I1 al interactuar con el campo magnético B genera la fuerza F1. Y esta corriente I2 al interactuar con el campo magnético B genera la fuerza F2. F1 y F2 constituyen un torque que hacen que esto comience a girar, por lo tanto este punto tiene la velocidad omega r y este otro punto tiene velocidad omega r. Las cargas eléctricas que están contenidas en el cable, al tener esta velocidad e interactuar con el campo magnético B, generan una fuerza electromotriz inducida en contra que se opone al paso de esta corriente. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que se genera un torque y que al empezar a girar y adquiriéndose una velocidad angular, se genera una fuerza electromotriz inducida en contra. Si consideramos que la resistencia del cobre, del alambre de cobre es baja y la resistencia del imán es baja, entonces podemos más o menos predecir que la velocidad angular de equilibrio de régimen va a ser igual al voltaje de la batería partido por 2 veces K, que es una constante geométrica de la configuración, multiplicado por el campo, la densidad de campo magnético que se genera por L por R. ¿Ok? Esa es la explicación entonces del funcionamiento del motor. Espero que este video haya sido de utilidad o de entretención para ustedes. Muchas gracias.